Europa condenada a la servidumbre y a la pobreza. Empujan sus economías a la ruina. Rechazan hacer buenos negocios y entregan su soberanía a Washington. Pues sí, los políticos panzones europeos piden a los ciudadanos comer menos carne, sin embargo, ellos se llenan la barriga de carne. También piden ducharse menos seguido, aunque en eso creo ellos sí lo hacen, pues no solo son cochinos de mente, sino también de cuerpo, de otra manera no estarían condenando a su gente a la pobreza, a la suciedad y a la mezquindad, todo por obedecer a sus amos de Washington, amos que les ordenan que castiguen a Vladimir Putin, y a todos los rusos, dejándoles de comprar gas, petróleo y carbón, entre otras cosas. Esto que dicen los políticos europeos solo lo dicen porque ellos no tienen que privarse de ninguna de esas cosas, pues gracias a los millonarios sueldos que ganan, ellos pueden pagarse todos esos lujos. Y digo lujos, porque ahora serán así para el resto de la población, debido a que todos esos productos comenzarán a escasear y a aumentar de precio de manera importante. No solo no habrá carne, sino que tampoco habrá huevo, leche, gas, combustible, etc. Ese es el precio que tienen que pagar los europeos por hacer caso a sus amos estadounidenses. Mientras que los políticos nadan en dinero y comodidades. Pero como dicen en mi pueblo, el que nace pata mal, del cielo le caen las hojas. Dejar de comprar el gas, petróleo y carbón ruso solo traerá pobreza a los europeos. Sin embargo, esas sanciones contra Rusia apenas si les harán cosquillas a ellos, pues si los europeos no quieren sus productos, habrá otros que sí los comprarán con mucho gusto, pues no solo la mercancía rusa es buena, sino que, además, está de oferta. Así es, el gas y petróleo que Europa no quiere, Rusia lo está moviendo a los mercados asiáticos, africanos y de Medio Oriente, acompañados de un jugoso descuento, de algo así como el 20% comparado con su precio internacional. Estas medidas no solo restarán competitividad a las empresas europeas, sino que sus rivales chinos, indios, de Medio Oriente y africanos, aumentan su competitividad al obtener la energía todavía más barata con respecto a los europeos. Mucho más barata, pues mientras los europeos compran gas estadounidense a un sobreprecio, los indios y chinos compran gas ruso en oferta. Si de por sí, las empresas europeas están en riesgo de cerrar debido a la falta de combustible y materias primas. Y si a eso le sumamos que sus principales rivales comerciales obtendrán mayores ventajas competitivas, lo que les permitirá bajar el precio de sus productos, se terminará por arruinar a toda la industria europea. Cosa que es exactamente lo que quiere su amo estadounidense, pero estos son tan estúpidos, que ni cuenta se dan de ello. Es hora de que los ciudadanos europeos salgan a las calles a protestar por esta servidumbre de sus gobiernos para con los norteamericanos. Es hora de emanciparse del yugo estadounidense y alcanzar una verdadera soberanía que aseguraría su futuro económico. Las presentes elecciones presidenciales de Francia son una excelente oportunidad para lograrlo. Cerrar las cortinas, controlar las duchas, comer menos carne y otros consejos que los políticos europeos dan a su población para disgustar a Putin. El ministro de Economía de Alemania advirtió sobre un posible escenario en el que podrían surgir problemas de suministro energético y cierres de fábricas.
El vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, ha reiterado sus llamados a la población a ahorrar energía en medio de la crisis energética por la que atraviesa el país, y en esta ocasión ha aconsejado a sus conciudadanos cerrar las cortinas de sus hogares, informa el diario Spiegel. Pido a todos que contribuyan al ahorro de energía, dijo Habeck este jueves. Podemos ser más independientes de las importaciones rusas solo si consideramos esto como un gran proyecto conjunto en el que todos participemos, valoró. Entre otras cosas, el vicecanciller sugirió a las empresas que permitan a sus empleados trabajar desde casa 1 o 2 días a la semana. Además, instó a la población a desplazarse en bicicletas y trenes en lugar de usar automóviles. Esto es más factible para la billetera y disgusta a Vladimir Putin, aseveró el funcionario. No se congelarán. En cuanto a la calefacción de los hogares, Habeck propuso cerrar las cortinas durante las noches, un gesto que, según sus cálculos, ayudaría a ahorrar hasta un 5% de electricidad, mientras que bajando la temperatura 1 grado en el interior de la vivienda, el ahorro sería de hasta el 6%. Puede que no sea tan cómodo, pero no se congelarán, prometió. Asimismo, advirtió sobre un posible escenario en el que podrían surgir problemas con el suministro energético y cierres de fábricas, lo que calificó como una pesadilla de política económica. En ese contexto, no se puede hacer las cosas del todo bien, sino lo menos mal posible, reconoció Habeck, aclarando que sus consejos de ahorro energético son precisamente para prevenir dicho escenario. Agregó que el gobierno está haciendo todo lo necesario para evitar una grave crisis en la economía alemana. En medio de la crisis energética que enfrenta la Unión Europea, provocada por sus propias sanciones impuestas contra Rusia en represalia por la operación militar en Ucrania y la respuesta de Moscú de exigir el pago en rublos por el suministro del gas, cada vez más políticos de la Unión piden a la población que reduzcan el consumo de energía con inusuales propuestas. Otros consejos. A finales de marzo, la Comisaría de Competencia de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager, aconsejó a los ciudadanos del bloque comunitario que traten de controlar el proceso de baño. Controlen sus propias duchas y las de sus hijos. Y cuando cierren el agua, digan: toma esto, Putin, recomendó. Por su parte, el ministro de Agricultura de Alemania, Seemus Demir, instó a los alemanes a consumir menos carne para, de esa forma, contribuir a la lucha contra Rusia, país que, según él, estaría usando como arma los suministros de alimentos como el trigo. Comer menos carne sería una contribución contra Putin, dijo Özdemir, quien es vegetariano. Mientras que en enero pasado, en medio del incesante incremento de los precios de la energía en Europa, la empresa SS Energy Service envió un correo electrónico a sus clientes del Reino Unido recomendándoles, entre otras cosas, acurrucarse con sus mascotas para mantenerse calientes y ahorrar en las facturas de calefacción. Alemania y la dependencia energética de Rusia. Berlín paga a Moscú 200 millones de euros diarios en gas. Alemania ya ha prohibido las importaciones de carbón ruso y para finales de año cree que podrá prescindir de petróleo ruso. El ministro de Economía del país, Robert Habeck, ha pedido este viernes a los alemanes ahorrar energía para cabrear a Putin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reprochado este jueves a Alemania y Hungría que sigan comprando petróleo a Rusia. No entiendo cómo se puede ganar dinero con sangre.
Las quejas del presidente ucraniano, formuladas en una entrevista en la BBC, ponen en el foco la dependencia energética que tiene Europa con respecto a Rusia, sobre todo Alemania, que paga a Moscú 200 millones de euros diarios únicamente en gas. La guerra ha trastocado los planes de Alemania de conseguir la neutralidad climática en 2050. Este es un plan que estaba liderando el ministro de Economía y vicecanciller alemán, Robert Habeck, embarcado en un camino que pretende alcanzar gracias al canal Nord Stream 2, un sistema con el que Alemania creía tener asegurado el gas que necesita como tecnología puente hasta lograr la neutralidad climática en 2050. Compras de más de 200 millones de euros diarios en gas ruso. La dependencia alemana de la energía rusa no es ningún secreto. Cada día desembolsa más de 200 millones de euros para seguir recibiendo el gas necesario para la industria química, la del metal, automóvil, alimentación y los hogares alemanes. Más de mes y medio después de comenzar el conflicto en Ucrania, Alemania ya ha prohibido las importaciones de carbón ruso, y para finales de 2022 considera que podrá prescindir del petróleo del país liderado por Vladimir Putin. Esto lo conseguiría en el caso de construir 2 regasificadoras para el gas líquido de Qatar y Estados Unidos, ya que todavía no dispone de ninguna. De esta forma, Alemania busca que en 2030 el 80% de la electricidad del país provenga de energías renovables, y en 2035, el 100%. Ahorrar energía para cabrear a Putin. Habeck, además, ha instado este viernes a los alemanes a ahorrar energía para cabrear a Putin mientras Alemania busca reducir su dependencia del gas ruso en medio de la guerra en Ucrania. Pido a todos que contribuyan ahora al ahorro de energía, ha solicitado el ecologista, también titular de la cartera de clima, en una entrevista con los grupos del diario Funke. Además, a lo largo de esta festividad de Semana Santa ha instado a subir a una bicicleta o coger un tren para ahorrar en tu cartera y molestar a Putin. Habeck considera que siempre se puede ahorrar un 10% y ha citado medidas dentro de la economía doméstica. Si calientas tu apartamento y cierras las cortinas por la noche, ahorras hasta un 5% de energía, ha explicado. Además, aboga por bajar 1 grado la temperatura de las habitaciones, lo que fomenta un 6% de ahorro, según ha subrayado. Berlín compraba más de la mitad de su gas a Rusia antes del conflicto en Ucrania, pero actualmente ha reducido esta cuota al 40%, mientras ha ido intensificando su apuesta por energías renovables. Sin embargo, Alemania no contempla poder prescindir del gas ruso antes de mediados de 2024 y teme verse obligada a racionar el suministro de gas al sector industrial. Impulso a las renovables. En este contexto, para dar impulso a energías limpias, se van a simplificar los requisitos para construir campos eólicos y promocionar las placas solares en los tejados de los edificios. Además, el plan también incluye cambiar la calefacción a bombas de calor e invertir miles de millones en el hidrógeno verde proveniente del norte de África. Sin embargo, queda un camino por recorrer. Cuando Angela Merkel puso en marcha el gasoducto Nord Stream 1 y la construcción de un gasoducto gemelo que suponía una seguridad de suministro, pocos imaginaban que iba a estallar una guerra muy cerca de sus fronteras.